La ocupación de camas está al límite, ni hablar en el sector privado, donde llega, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires a un 95%, solo el 5% en algunos lugares está libre, y hay sanatorios muy reconocidos que ya están al 100% de su capacidad de terapias intensivas. Acá tenemos en el AMBA la situación en las UTIs privadas, entre el 90 y el 95%, por eso no solo es en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el Gran Buenos Aires se genera esta preocupante situación. Más del 60%, incluso un 64%, son casos de COVID. El resto no, Andrea, y ahí están las causas por las cuales el sector privado está al borde de la saturación. Y estos números, Ariel, que vos mostrás aquí en pantalla son los que reflejan la mayoría de los directivos de los centros médicos de la ciudad de Buenos Aires. Arriba del 90% de ocupación, si tenemos que hablar ya no solo camas críticas, que son las de terapia intensiva, el área sensible, el talón de Aquiles del sistema sanitario. Hablamos también de una altísima ocupación de las camas de internación general y una constante que se repite de manera preocupante. Muchas de esas camas las empiezan a ocupar las personas jóvenes, las personas que permanecen infectadas por coronavirus más tiempo internadas. Esas camas tienen menos recambio y de ahí el temor al colapso. Los números que nosotros tenemos son los que les acabo de decir. Arriba del 90% son números muy altos. ¿Estamos acostumbrados a trabajar con números altos de ocupación? Sí, pero hoy el tipo de paciente es distinto al que estamos acostumbrados a trabajar cuando hay 85-90% de ocupación en un año donde no hay pandemia. Porque los pacientes que están en esa situación, supongamos que el coronavirus no hubiera existido, los pacientes rotan a una velocidad mayor en las camas. Entonces, eso hace que uno tenga disponibilidad de cama más rápido. O sea, no es preocupante el 90%, porque la cama entre 4, 5, 6 días se desocupa, incluso menos. En cambio, ahora la situación que tenemos es que tenemos las camas ocupadas a esos niveles de ocupación, que son muy altos, pero con pacientes que rotan muchísimo menos en sus camas. Entonces, eso no nos da la posibilidad de tener la flexibilidad y el manejo que teníamos habitualmente, que es a lo mejor viene alguien a la guardia, lo hacemos esperar en la guardia y después sabemos que al día siguiente un alta va a producirse dentro del hospital. Eso es nuestro trabajo, lo hacemos todo el tiempo. Si la gente no hace caso, la gente sigue haciendo algún tipo de actividades sociales masivas y bueno, vamos a tener inconvenientes que no vamos a poder resolver. Bien, para saber cómo va a enfrentar el sector privado relacionado con la salud, la ocupación y la saturación prácticamente ya de la ocupación de camas de terapia intensiva, estamos ahí en contacto con el dueño de Swiss Medical, Claudio Velocopit. Con él está Leo Marabal. Leo, buenas tardes para los dos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos con Claudio Velocopit. En realidad, Claudio, son un montón de consultas que tenemos para trasladarle, para saber cómo está la realidad del sector privado, cuál es el nivel de ocupación de camas, sobre todo de camas de terapia intensiva con personas que están internadas como consecuencia del coronavirus. Pero antes quería arrancar con una pregunta, Claudio. Saber si ante esta realidad realmente preocupante, angustiante, ustedes ven la necesidad de ir a restricciones más profundas. Claramente yo lo vengo manifestando hace ya varios días, ¿no? Es decir, nosotros lo que vemos claramente que hay que bajar la curva, ¿no? Este tema que era tan obvio y que se hablaba tanto en el comienzo de esta pandemia y que quedó prácticamente relegado, es una situación que hay que entenderla. La curva hay que bajarla. Si no se puede hacer de manera voluntaria porque la gente no cumple las normas o porque está cansada o porque se relaja, bueno, va a tener que venir por disposiciones del gobierno. Pero la realidad es... no hay escapatoria. No hay escapatoria a que la curva tenga este nivel de crecimiento porque claramente el sistema no lo puede aguantar, ¿no? Claudio, lo pongo en contacto con los compañeros en el estudio. Velocopit, muy buenas tardes. Claudio Rigoli. Si usted pide un informe ahora de los sanatorios, Claudio, ¿cómo estás? De lo que usted es dueño, ¿qué información tiene de las camas de terapia intensiva ocupadas, ya sea con COVID o con otras patologías también? ¿En qué número están?
Estamos para decirte exactamente, en este momento estamos al 95%. Y ojo que es importante que se entienda esto, ¿no? 95% es una capacidad máxima que un sistema puede tener, porque estas camas no pueden estar ocupadas al 100% nunca, porque tienen que tener un backup permanente por si un paciente que está internado se descompensa y necesita tener una cama. Entonces vos tenés que tener una relación, y esta relación está al límite. Es decir, técnicamente para estar atravesando una pandemia, se está atravesando una pandemia con el sistema ya en saturación. Esto lo tenemos que tener en claro, ¿no? Entonces, es muy importante, es decir, no dejar de transmitirlo en cada posibilidad que uno tiene y que los medios lo sigan transmitiendo y que la gente tome conciencia, ¿no? Es un tema de una gravedad extrema la que se está viviendo en el sistema por estas horas, ¿no? Velocopit, ¿ya tomaron la decisión de evitar todo lo que sean operaciones programadas para descomprimir de alguna manera la terapia intensiva? Absolutamente. Todas aquellas cirugías programadas que puedan ser reprogramadas, no aquellas, por supuesto, que reprogramarlas implique un conflicto mayor, han sido suspendidas. De todas maneras, esto no es, porque también lo escuché por ahí en varios comentarios, que esto podría dar una extremada oxigenación al sistema. Esto no es así, porque las cirugías que se puedan reprogramar tienen poca posibilidad de utilización de terapia, ¿no? Entonces, va a dar un espacio, va a ser un elemento adicional, pero no suficiente, ¿no? La única manera que podemos nosotros poder volver a oxigenar el sistema es que la curva se achate y que los ingresos de pacientes, con el volumen que vienen sucediendo en las últimas horas, empiece a disminuir, ¿no? Velocopit, por último, ¿el sector privado tiene la capacidad de incrementar las camas de terapia intensiva como por ahí hace el sector público que implementa allí al menos improvisadas camas de terapia intensiva? Sí, lo ha hecho. De hecho, en las últimas horas, no solamente las clínicas de Ciudad Médica, sino la mayoría de las clínicas del sistema privado han crecido la capacidad de terapia intensiva en el orden entre el 10 y el 15%. Pero este es el tope, también es importante que se entienda, es el tope no solamente por un tema de espacio físico, sino fundamentalmente por un tema de recurso humano, ¿no? Entonces no hay para más, esto no se puede estirar más de lo que tenemos, por eso tenemos que estar todos a la altura de entender que el esfuerzo que se está haciendo es gigante, pero necesitamos que todos lo entiendan, porque si no, la vamos a pasar mucho peor de lo que lo venimos pasando en estas horas, ¿no? Velocopit, muchísimas gracias por este contacto y por la información brindada. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes.